noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, vámonos a más información. Sigue cerrada la autopista, hay afectaciones en la autopista Tepic-Mazatlán por un choque entre dos tráileres, kilómetro 234, tome precauciones. Y la Mazatlán-Durango, le informábamos también hace unos momentos, hay una interrupción al tráfico vehicular por un accidente en el kilómetro 156, tome también su tiempo. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias, compañeros. Bueno, pues hoy acordamos platicar de esta situación de violencia que pues llama sobre todo la atención la forma en que se están dando a notar los grupos delincuenciales. Al menos 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados, 5 de gravedad tras la explosión de un coche bomba en la localidad del Saus de Villaseñor en Celaya, Guanajuato. Los hechos se registraron a las 11 de la noche de este miércoles, muy cerca de la carretera Celaya-Salvatierra. De acuerdo con las autoridades, los agentes fueron llevados de urgencia a un hospital, 5 de ellos en estado crítico, mientras que el lugar fue acordonado por la Fiscalía General de la República. Versiones extraoficiales señalan que la policía atendió el reporte de un vehículo abandonado en el cruce de Río Lerma y calle Federal a Celaya Salvatierra. Encontraron un automóvil blanco en aparente abandono y al revisarlo explotó este coche bomba. Esto pues en medio también de lo ocurrido en Guanajuato, pero también en Chiapas pues fueron secuestrados 14 policías por parte de un grupo de hombres encapuchados. Un video, por cierto, que se ha viralizado. Los policías secuestrados, los encapuchados con armas largas y chalecos antibalas, detuvieron un autobús de la Secretaría de Seguridad Pública de Ocosocuautla, Chiapas, y se llevó a 14 policías y funcionarios. El presidente de la República reaccionó al respecto ayer y mencionaba pues que amenazaba a los secuestradores de estos 14 policías estatales de Chiapas a acusarlos con sus papás. En una reacción pues que no gustó en Chiapas, sobre todo a las familias de estos policías, Javier. Yo creo que a nadie, ¿no? Lo que esperas es un pronunciamiento del gobierno federal en el sentido de que no debe permitir este tipo de acciones. Y es una forma de tratar de eludir esta situación del tema de la seguridad que nuevamente se vuelve a recrudecer en varias partes del territorio nacional. Y lo que está sucediendo en el sureste y sobre todo en este estado de Chiapas no es una situación nueva. Si vemos la documentación que hay desde el año pasado, que ha habido confrontaciones de grupos armados en el pleno centro de la capital de esa entidad, hay ya una presencia de grupos delictivos que se dice se disputan el control del problema del tráfico de drogas, lo cual es sumamente preocupante. Pero también lo que sucedió en el estado de Guanajuato, es un mensaje de terrorismo. Colocar coches bombas como sucedió en el pasado en Colombia, bueno, esto sí debe preocupar. Ya en Sinaloa sufrimos un hecho similar hasta estos momentos en la época de Francisco Labastida Ochoa. Siendo gobernador ahí en la colonia Las Quintas, fue colocado un coche bomba y después otro aquí en la parte sur sur de la capital del estado, y solamente hubo daños materiales a muchas viviendas, que habrá que decirlo que el gobierno del estado y municipio en aquel momento estaba, si no mal no recuerdo, Lauro Díaz Castro de alcalde, pues ayudaron a las familias a reparar las viviendas que resultaron afectadas por esta onda expansiva. Sí se temió en aquel momento que la violencia se fuera a recrudecer. Por fortuna nunca se ha vuelto a replicar este tipo de acciones. Pero hoy lo que estamos viendo en el país es una situación de que, junto con la cuestión política que va subiendo de tono, que hay confrontaciones de dos grupos, incluso grupos internos y candidatos, también el problema de la inseguridad va creciendo. Y esto lo podemos ver, y hace algunas semanas aquí hablaban de las estadísticas de lo que está sucediendo en Culiacán y la advertencia de que seguir la tendencia de los homicidios dolosos en Culiacán, a final de año Culiacán va a volver a entrar a la ciudad, entre las 50 ciudades más violentas del país. Que acabamos de salir, ¿no?
Acabamos de salir hace unos meses y lo anunciaron con bombo y platillo después de muchos años. Y bueno, pues por lo menos hoy ya se anunció que las fuerzas federales, estatales y municipales están emprendiendo ya acciones concretas para tratar de inhibir los homicidios dolosos, el despojo violento de autos y el robo de comercios que van en alza a estos delitos. Pues preocupante, ¿no? Porque vivimos en un momento bastante tenso en la vida política, para que además tengamos que vivir momentos difíciles con esta forma de actuar de los grupos delictivos. Esto ya parece ser actos de terrorismo que debe alertar al gobierno federal de qué acciones debe asumir en esas entidades para que no se vaya a desbocar la violencia. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, sobre ese caso específico de Culiacán, yo con varias gente que he platicado de los órganos de seguridad de aquel tiempo y de que estuvieron en el gobierno del estado, llegó un grupo especial de la Ciudad de México a atender ese tipo de situación y parar ese hecho, porque sí era un golpe muy duro, ¿verdad? 90 más o menos. Sí. Estaba la escalada de violencia en Colombia con Pablo Escobar, con los bombazos. Entonces, ahí como que el Estado mexicano dijo, aquí no. Entonces, detienen esa parte. Hay un libro muy bueno que acaba de salir, se llama Votos, Drogas y Violencia, del doctor Guillermo Trejo y Sandra Ley, la doctora Sandra Ley del Colegio de México, creo, del CIDE, perdón. Y ellos parten de una pregunta en este libro. ¿Por qué a medida que la democracia se ha consolidado en México, la violencia a gran escala se multiplica? Y aquí partimos de por qué el día en que México se empezó a respetar el voto, a ver alternancias políticas, ¿por qué? ¿Por qué, dicen ellos, por qué la violencia se ha seguido multiplicando? Recordemos que la democracia llega en el 2000 y el 2006 es la guerra contra el narco, o sea, 6 años después, 6 doritos después. Y esto ha venido a recrudecer en ciertos efectos como desplazamiento forzado interno, homicidios, asesinatos y una serie de situaciones en las cuales ahorita ya en esta parte de renovación del régimen del régimen presidencial, donde Morena pues va llevando la delantera ahorita en la conversación, empiezan a subir de tono y empieza a subir la escalada de violencia, pero ya a un grado de terrorismo donde creo en Guerrero y Michoacán hemos visto minas, o sea, minas a vehículos de la policía, la toma de los empleados de la Secretaría de Seguridad Pública en Chiapas, este bombazo que pasó. Entonces ya estamos viendo ciertas situaciones de violencia donde pudiera leerse en 2 situaciones, puede haber más, pero con la evidencia puede ser una situación en la cual o hay un actor extranjero, un país extranjero que quiere meterse o colarse en la agenda política del país, esa es una. O 2, los miembros del crimen organizado que no ven certidumbre ante ciertos cumplimientos de acuerdos por el régimen establecido y la falta de certidumbre a que ese mismo régimen pase, es lo que está generando que este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque antes, cuando era el PRI gobierno, no pasaban. ¿Por qué? Porque los órganos de seguridad eran los mismos. Don Fernando Gutiérrez Barrio, Miguel Nazararo, Jorge Carrillo Lea. O sea, eran esos órganos de seguridad los que daban continuidad a los acuerdos. Llega la democracia, se rompen esos órganos de seguridad y pasa esto. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, porque no recuerdo si fue Mario Vargas Llosa quien, después de acuñar de que México era la dictadura perfecta, se hizo un desgarre y un escándalo en la época del PRI gobierno. No sé si él también dijo que el problema que tiene México o los mexicanos es que lo que nos sobran son discursos. Parece que somos el primer lugar a nivel mundial en discursos, es decir, en demagogia, pero que lo que realmente escasea en México, dijo, son estadistas. ¿Cómo entender que entre más se le invierte en el combate presuntamente a la delincuencia, pues resulta que la estadística pues nos indica que vamos perdiendo? Es decir, no he investigado todavía cuándo y quién acuñó lo de la delincuencia organizada, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que lo que no se organiza
son los gobiernos estatales, federales y municipales, porque ahí está la muestra. Ayer, por ejemplo, pues sí, causó bastante molestia cuando el presidente, pues le preguntan sobre los 16 policías levantados en la carretera. ¿Por quién? Por la delincuencia organizada. Y pues él dice que pues que lo mejor es que los liberen, pues, y que si no los liberan, pues los va a acusar con sus papás y con sus abuelitas, y luego pasa a sacar ahí un monito, un amblito, y pues eran carcajadas, es decir, en un momento tan tenso para las familias. Después los videos de los secuestrados, pues en la última hincados pidiendo que por favor destituyan. Primero pedían la destitución de 3 jefes policíacos, y después parece que la libertad de alguno de los miembros de esos grupos de la delincuencia allá en Chiapas. Y según se hizo una movilización como de 1,000 elementos mezclados entre estatales, federales y municipales, pero no dan con ellos. Entonces, ¿cómo explicar entonces que aumentan los presupuestos y lo que realmente se incrementa, pues cada vez no es únicamente ya el homicidio doloso, sino todos los métodos que utiliza la delincuencia organizada para afectar en cobro de piso, en imposición de marcas, de esto, del otro, y un control bastante terrorífico, por cierto. ¿Qué tenemos en Tijuana? Pues una alcaldesa que vive en un área militar, en una comandancia militar, que acusa a la gobernadora de Baja California y a su fiscal, y los responsabiliza a ellos de su integridad personal, porque prácticamente junto con el exgobernador Bonilla, pues están acusando colusión de la gobernadora en funciones y de su fiscal allá, pues con grupos de la delincuencia organizada. Luego está lo de las minas ahora, que se utilizan sobre todo allá en Michoacán, pero cuando recién empezaron a utilizar los drones para lanzar objetos explosivos, el secretario de la Defensa, don general Crescencio Sandoval, subestimó y dijo que no eran de mucha potencia esos explosivos. Bueno, como que cucó a los delincuentes, entonces utilizaron explosivos más fuertes, drones más preparados, y bueno, si hacen daño a la población. Y ahora pues ya tenemos esto de ese coche bomba allá en Guanajuato. Y la pregunta es qué sigue, porque en los momentos que más se ocupa apretar el paso para combatir esos excesos, porque la delincuencia organizada no sabe que hay límites, y que cuando estiran de más el mecate y lo rompen, sí. Nadie puede cuando hay voluntad política, repito, contra el Estado mexicano, cuando se trata de poner un alto a los excesos. Y eso lo hemos visto en toda la historia de los últimos 40 años. Es decir, cuando ya se pasan, es decir, cuando ya aquello se vuelve niveles de terror, de ingobernabilidad, el Estado mexicano ha ponido orden en varios lugares. Tijuana llegó a tener orden en su momento. Michoacán tuvo más o menos una pausa. Jalisco también, Sinaloa también, Guerrero también. Ahorita están desatados. ¿Y cuál es ahorita la preocupación del Estado mexicano como tal? La sucesión de la presidencia. Y es que propiamente Sinaloa podemos decir que no está en la situación que algunos otros estados. Eso no significa que estemos bien. Estamos en el lugar número 26 nacional de inseguridad en lo general. Sin embargo, brotes como el que se están registrando en Culiacán pues preocupan, y esperemos que ocupen, ¿no?, también a las autoridades. Comentaba ayer justamente el señor Javier Yauzás Magaña, director de Construyendo Espacios para la Paz, que se han registrado en Culiacán 37 delitos de alto impacto en un mes y 26 asesinatos en mayo, con la misma tendencia en junio, lo cual llevará a una tasa de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto pues preocupa por lo que ya comentabas, Javier. Lamentablemente pues se están presentando también estos hechos en otros estados, ¿no?, que nos ocupan también aquí en la mesa. Javier, tu conclusión. Sí, pero ya con un sesgo como de terrorismo, porque esto ya parece terrorismo al colocar coches bomba y usar minas, que supuestamente esos artefactos son para uso de guerra, y no estamos en una guerra con otro país.
Entonces lo que estamos viendo es que hay una guerra ya también de los grupos delictivos entre ellos y contra la propia autoridad que intenta intervenir. Entonces esta política de abrazos, no balazos, pues lo que estamos viendo es que lo que nos ha llevado a que tengamos una tasa de homicidios dolosos en todo el país que ha ido creciendo y que va siendo creciendo. Pero también aparejado a esto estamos viendo los delitos que tienen que ver con la cuestión patrimonial, como son los robos de los autos y robos a comercios. Ese último escándalo inaceptable a una plaza comercial del estado de Jalisco. Ah, claro. Que comarros asaltan. ¿No fue en Puebla? Perdón. No, sí es. que Santara. En la Ciudad de México se parecen los nombres, ¿no? De las plazas. Fue en la Ciudad de México. Sí. Que tranquilamente asaltan una joyería con vidrios supuestamente blindados, con marros, que duran más de 10 minutos de destruirlos y irse tranquilamente. Se dice que ya hay detenidos, pero la ciudadanía se pregunta, ¿y qué está sucediendo? Que tranquilamente grupos delictivos puedan hacer esto. Y no es la primera vez que hacen asaltos de este tipo en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Ya ha habido aquí también acciones similares, plazas comerciales en Culiacán, más que aquí ha sido con arma. A forma reciente acaban de lesionar con arma de fuego en una de las plazas comerciales. Que hay seguridad armada en esta plaza comercial. Y la pregunta es cómo logró ir la persona que detona un arma y lesiona a otra, habiendo guardias de seguridad, y se presume que hay un contacto con el C4 o con alguna otra línea de emergencia para actuar rápidamente. Bueno, pues esta situación se está saliendo de control en el país, y este secuestro en el suroeste del país de 14 funcionarios que están poniendo condiciones, bueno, lo único inaceptable es que no se puede negociar este tipo de acciones. Claro que se tienen que salvar la vida de hay todo personas. Un operativo, ¿no? Incluso hay 2 detenidos, sin embargo, pues no los han podido rescatar. Así es. Pero esto sí debe alarmar por este tipo de acciones ya, de tipo de terrorismo, que también levanta muchas sospechas, porque pues la intención del gobierno siempre de Estados Unidos es declarar a los narcotraficantes como terroristas para poder entrar al territorio nacional con permiso o sin permiso. Milton, ¿tu conclusión? Sí, sobre la parte del concepto de crimen organizado, que comentó ahorita Francisco, desde 1929 el criminólogo John Ladesco armó el concepto de delincuencia organizada, y no es hasta el 2000 cuando la Convención Nacional de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado ya lo adopta tal cual, lo define como un grupo de 3 o más personas que no fue formada de manera aleatoria, que ha existido por un periodo de tiempo, actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con al menos 4 años de encarcelamiento, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material. Ese es el concepto de delincuencia organizada. Entonces, estamos viendo cómo en algunos estados se están incendiando, en otros no tanto, porque pudiera entenderse que en algunos estados pues hay paz romana. ¿Qué es la paz romana? La paz romana es esa decisión de donde el dueño de la violencia del territorio dice, aquí no, como lo hacía el Imperio Romano. Por cierto, del Imperio Romano viene la palabra sicario, por la sica. La sica era una daga pequeña que usaban la gente del ejército, que podía entrar y salir a las ciudades, porque el ejército no podía entrar armado a la ciudad, eso por orden del Senado. Entonces los sicarios, o sea, los soldados que traían ese tipo de dagas pequeñas, pues con eso podían ejercer la violencia en las calles de Roma. Pero bueno, esa es otra historia, eso no pasa acá. Y bueno, estamos viendo, como bien comenta Javier, estos actos que brincan o pudieran brincar la frontera del terrorismo, que es algo que sí va a llamar las alertas, y algo tiene que hacer el Estado mexicano y debe de estarlo haciendo. ¿Tu conclusión, Francisco? Mira, de por sí pues fue y es impactante cómo, porque hay video en el momento que la delincuencia allá en Chiapas pues levanta a estos 16 elementos de una corporación policíaca. Pero lo que le echó más gasolina a este problema pues fue la declaración de
del presidente, y segundos después pues estaba carcajeándose, presumiendo un monito que, entre otras cosas, pues dice lo que diga mi dedito. Otro AMLito dice, los voy a acusar con sus papás y sus abuelos, y jajaja. Y el presidente a veces piensa que basta con que él le diga desde la mañanera a la delincuencia, libérenlos, y ya, ¿no? Pues ojalá, el deseo es que los liberen sanos y salvos, porque si Dios guarde el hora, el final es trágico, bueno, pues, que marcó parte de la decadencia política de Peña Nieto y del PRI en su regreso a la presidencia. Ayotzinapa y la Casa Blanca fueron dos temas que lo acompañaron hasta el final del hartazgo con uno de los presidentes más cínicos que hemos tenido, y eso ya es un decir, en México, en cuanto al tema de la corrupción. Pero esto puede marcar al presidente López Obrador en caso de que el resultado fuera, nadie lo deseamos, pues letal, trágico, ¿no? Entonces, ojalá que el operativo que traen fuerte allá, de 1,000 elementos, dicen, pues sea disuasivo, pues para que los liberen, porque si no, insisto, esto puede marcar históricamente, pues el tránsito por Palacio Nacional, pues de un presidente que hasta la fecha sigue siendo muy popular, pero que ante este tipo de impunidad, de extremos, pues todo esto tiene su costo, porque todo esto se nos va colocando en algo que se llama subconsciente. Así es. Y eso pues puede afectar, pues para empezar, a los que están secuestrados. Los familiares ya están protestando, temen lo peor, pues. ¿Por qué? Porque pues Chiapas ya tiene rato fuera totalmente de control. Oaxaca en parte también, pero cuando se había visto, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues que de repente han tomado el control de ese, uno de los principales epicentros de turismo europeo, canadiense y estadounidense, pues por grupos armados. Entonces, caray, ¿no? ¿Y quién es corcholata, verde, pero corcholata, y fue gobernador? Adán Augusto. No. No. El Güero Velasco. El Güero Velasco, marido de la Anaí, pues. En Chiapas, pues. El mismo que ordenó como gobernador de Chiapas videograbar cuando le entregaron los sobres a Pío López Obrador. Así es. ¿Quién entregó los sobres? Aquel que era de Protección Civil. David León, y que cuando ya lo habían nombrado para que se hiciera cargo de la eficaz distribución de los medicamentos, sale lo del video, y pues fue obvio que él se prestó a la jugada, pero al que siguieron empoderando es la hoy corcholata, tienes razón, Milton, ¿sí? El Güero Velasco, que se le conoce pues porque es el esposo de Anaí, la cantante. Javier, 30 segundos, ¿nos vamos? Sí, esta situación se está elevando bastante, y que tiene que ver también con la cuestión política. Son dos cuestiones bastante complicadas, y esperemos que esto no se vaya a ir enraeciendo aún más, y que en otros estados de la República se vuelvan a repetir o a replicar este tipo de hechos. Yo creo que es inaceptable. El gobierno federal tiene que dar una respuesta de pues que el control lo lleva el Estado, y darle garantías a los ciudadanos. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Buenos días, 30 segundos, Bueno, Milton, nos vamos. Teóricamente, pues, el Estado es el dueño de la violencia, pero quien reproduzca más dinero físicamente es quien puede pagar el disputarle el control de la violencia, de manera ilegal. Entonces, en esta sucesión vamos a ver esa disputa por la violencia, por el control de la violencia en los territorios. A medida de que el crimen organizado reciba certidumbre, se va a ir apagando. Pero si no hay certidumbre, esto puede empeorar. Muchas gracias. Gracias, Milton. 30 segundos, Francisco. Bueno, pues este es el México real. Esto es lo que hay en la calle. Y pues ojalá que el desenlace sea positivo, pero también, independientemente de que los liberen, pues yo creo que ya es hora de darle un freno a la impunidad, y ya es hora también que, así como hay delincuencia organizada, pues que también el Estado mexicano
en general pues se organice mejor. Ojalá que sí. Francisco, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Así nos vamos a despedir agradeciendo el foro de su atención. Muchas gracias por todos sus comentarios. Toda la gente sigue reportando. Un saludo a Nabolato, he estado reportando a CFE. Dicen que no hay luz desde anoche en el ejido Laguna de Bataoto, sindicatura de Villa Juárez. Ya nos respondieron en CFE de nuevo. Vamos a seguir insistiendo con esta situación sin energía eléctrica, situación pues muy compleja, ¿no?, en estas circunstancias. Así nos despedimos agradeciéndole el foro su atención a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.